Hola, buenas tardes, bienvenidos. En el marco de la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, curada por la doctora Paula Mus y la maestra Berenice Pardo, hoy continuamos con el ciclo de conferencias y recibimos a la licenciada Huguet Palomino, quien impartirá la conferencia, La elocuencia del color. En esta charla, Huguet Palomino describirá el proceso plástico y de creación de José de Ibarra en el caso de la serie de la vida de la Virgen, proveniente de Tlacotes, Zacatecas, de la cual una obra se muestra en la exposición. Bienvenida. Huguet Palomino es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Su tesis de licenciatura, Intención, Afectos y Colorido, la secuencia técnico-pictórica de José de Ibarra, obtuvo mención honorífica en el premio Paul Coremans de Lina. Fue profesora adjunta del Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete de la ENCRIM. Trabajó en el Taller de Pintura de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural. Actualmente se dedica a la restauración en el ámbito privado, en Pictórica Taller, del cual es socia fundadora. Su interés se enfoca en la materialidad de la pintura novohispana y su restauración como punto de partida para su estudio. Bienvenida, Huguet, nos da muchísimo gusto recibirte esta tarde en esta modalidad en línea. Adelante, comenzamos. Pues buenas tardes, espero estén muy bien y me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Le agradezco mucho al museo y a Paula, a Silvia también, pero pues no solo me da gusto como compartir este espacio con personas que admiro mucho, sino también poder contarles un poco de mi investigación, para la que Paula fue fundamental, y también Magdalena Castañeda, que dio la conferencia anterior. Pues bueno, la investigación fue de la serie de Tlacotes, Zacatecas. Ahorita en la exposición está la pintura de La Visitación, pero pues ahora les voy a hablar de sus otras 10 hermanitas que estamos viendo en pantalla. Y les voy a compartir un poco del proceso del pintor y sobre todo del colorido y cómo contribuye al lenguaje del afecto. La restauración de estas obras se hizo en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la ENCRIM. Bueno, de hecho, todavía no está terminada, faltan algunos detalles de algunas obras. Por ejemplo, si ya vieron la exposición, en La Visitación hay algunas zonas todavía con lagunas que hace falta la reintegración cromática. Pues entonces un poco compartir la información de la restauración, o sea, de la información que se obtuvo de la restauración, y cómo interpreté el manejo de color y su uso emotivo a partir de una forma de aproximación que desarrollé en mi tesis. Y vamos a ir hablando a lo largo de la próxima hora de algunos conceptos que van a ser claves para la pintura del siglo XVIII, y por tanto claves para la pintura de Ibarra, o tal vez importantes en la pintura de Ibarra y por tanto en la pintura del siglo XVIII, como armonía, unión, verosimilitud, decoro, luces y sombras, ¿no? Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, son muy interesantes los procesos que se activan en el momento de restaurar. La metodología de aproximación a las obras del Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete de la ENCRIM pretende como una visión muy completa de las obras antes de restaurar, ¿no? Se realizan análisis visuales, análisis organolépticos, análisis de identificación de madera para los bastidores, de fibras para los soportes, químicos, análisis químicos para los pigmentos. Entonces, es muy interesante que a partir de lo que podemos observar en una obra deteriorada y de la información que tenemos de la obra, podemos crear una imagen de cómo fue, o sea, de cómo pudo haber sido,
y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo para llegar al estado actual. A partir de ese supuesto, podemos establecer un horizonte de expectativa de cómo va a verse ya restaurada, ¿no? Cómo va a afectar el rebaje de barniz, que es esta capa envejecida y amarillenta, la extensión y la gravedad de las lagunas visuales, de las pérdidas, y cómo va a afectar o qué va a significar restituir esos faltantes. Entonces, como que el proceso de restauración se vuelve bastante análogo al proceso de creación. Por ejemplo, así, espero que sí puedan ver mi cursor, yo creo que sí, ajá. Encontramos a la pintura de la visitación en Tlacotes cuando fuimos de visita en 2016, me parece, y pues tanto Male como Paula como yo teníamos ya una imagen de cómo era un horizonte de expectativa de cómo iba a verse restaurado, ¿no? Un poco era trampa también porque bueno, todas ya habíamos visto esta foto de la derecha, que era como estaba la obra 10 años antes, cuando estudiantes de la ENCRIM habían ido a visitar de práctica de campo, habían visto la obra y fotografiado la obra en este estado. Y en solo 2 años estaba así, ¿no? Pero no solo por haber visto esta foto, sino también teníamos el horizonte de expectativa de que este era el estado inicial antes de la restauración, pues, de esta obra de la presentación de la Virgen, y cómo había quedado, ¿no? Entonces, pues eso nos da como todo este panorama. Y pues este es el proceso, ¿no? Así había estado en los 90s, así estuvo hace 10 años, digo, hace algunos años, y hoy en la exposición la pueden ver más o menos en este estado, ¿no? Bueno, ya que vimos estas imágenes de cuán radicales pueden ser los cambios, ya voy a entrar un poco más de lleno en el análisis material y histórico de las obras. Y pues Paula siempre dice que es muy difícil hacer historia del arte a partir de este tipo de imagen, ¿no? Pues no ves nada. Entonces, esta serie es un excelente caso de estudio porque tenemos muchos ejemplos restaurados pues profesionalmente, ¿no? En la escuela. Bueno, entonces, como les decía, la serie se conforma por 11 pinturas de la vida de la Virgen. Creemos que originalmente eran 12 porque vienen numerados por la parte de atrás en el lienzo. Entonces, pues probablemente se perdió una de las 12 pinturas. Pertenecen a la capilla de San José Tlacotes, en Zacatecas, y era una práctica común en el siglo XVIII que pintores de la Ciudad de México enviaran pinturas al exterior, sobre todo al norte, y en específico Zacatecas y Tlacotes incluido, tienen una dinámica muy específica porque en ese momento se estaba dando un proceso histórico que ahora llamamos la época de los condes, donde los terratenientes nobles llevaban un estilo de vida de corte casi señorial, donde las expresiones piadosas eran parte importante de su prestigio, de su poderío económico y político y social, ¿no? Entonces, esto es básico porque ayuda a entender las dinámicas de difusión de las obras y obviamente a quién iban dirigidos estas obras, porque eso contribuyó en los mensajes que buscaba transmitir Ibarra. Y en mi investigación encontré que el dueño de la hacienda de Tlacotes en ese momento era Manuel de Mier y Campa, que era sobrino de Fernando de la Campa y Cos, conde de San Mateo de Valparaíso. Tal vez este nombre ya les suena un poquito más, porque su dinastía fue dueña de casi la totalidad de Zacatecas, ¿no? Entonces, pues aunado, aparte de ser dueños de todo Zacatecas, pues tenían un dominio económico y político que se reafirmó a lo largo de todo el siglo XVIII,
a través de las alianzas con otras familias muy poderosas. El sitio de Tlacotes era una estancia de ganado y eso es como muy típico de las familias poderosas de esa época, porque como su fortuna más grande venía de la minería, pero este era un sector súper fluctuante, empezaban a diversificarse, ¿no? Entonces tenían haciendas ganaderas, haciendas agrícolas y así como no les afectaba el flujo de la plata. Entonces, entre 1727 y 1731, esta familia con gran devoción mariana y con el objetivo de vestir la capilla de Tlacotes, mandaron a hacer una serie a un pintor ubicado en la capital. Con más de 40 años de edad, Ibarra había consolidado su carrera en el taller de los Rodríguez Juárez, pero en realidad todavía, llevaba apenas pocos años firmando él mismo sus pinturas, sus propios cuadros. En aquella época mandó una muy buena cantidad de obra al norte y entonces, como muchas órdenes y congregaciones, Manuel de Mier y Campa no se conformó con un artífice de fama local, ¿no? O sea, Diego Cuentas, Ignacio Berben, Diego de Cuentas, Ignacio Berben, Antonio Enríquez o Gabriel José de Ovalle, todos estaban trabajando en ese momento pues mucho más cerca de Tlacotes. Y aunque todavía Ibarra no alcanzaba el renombre que alcanzó unos años después, me parece que al hacerle este encargo hay tanto un deseo de ostentar por parte de Manuel de Mier y Campa como un componente de confianza en su trabajo, porque seguramente ya había visto ejemplos de su obra en conventos de los alrededores o así. Lo que permite la datación bueno, aquí hay un mapa que olvidé enseñarles, pero básicamente es en el camino de tierra adentro, tienes que pasar a fuerza por Tlacotes en el camino de San Luis a Zacatecas y pues es el paso totalmente de La Plata, ¿no? Bueno, lo que permite la datación de esta serie es el cambio de firma de Ibarra, ¿no? Alrededor de 1731, Ibarra sustituye su firma, en vez de firmar con una Y, empieza a firmar con I. Y lo curioso de esta serie es que justo solo 2 obras están firmadas, y una de ellas es con Y y otra es con I. Entonces, lo que Paula Mus dice acerca de esta actualización ortográfica es que pues va en contexto con otros procesos en los que Ibarra participó en pos de la liberalidad de la pintura en su perfeccionamiento práctico y teórico, que incluyó otras, o sea, una de ellas sí pueden ser las firmas, pero también otro tipo de estrategias como las agrupaciones en academias independientes, ¿no? Así deseaban mejorar el estatus de su arte y esto se veía reflejado en una búsqueda de naturalismo, verosimilitud más bien, y un estilo pictórico como muy específico. Entonces, este encargo no solo es un despliegue piadoso para remarcar el prestigio de Manuel de Mier y Campa, sino también es parte de la consolidación de la carrera de Ibarra. De esto Paula habla en la conferencia del ciclo que está en YouTube, entonces pues se las recomiendo mucho. Pero bueno, entonces les voy a hablar un poco más del sistema pictórico de este momento. Hay un bastidor de madera que está súper interesante porque tiene estas marcas de armado que demuestran que se hicieron las pinturas en la Ciudad de México y se mandaron a Tlacotes por separado, ¿no? El bastidor por un lado
los elementos del bastidor por separado y el lienzo por otro. Entonces el lienzo tiene el número 8 y el bastidor tiene el número 8 y tiene estas marcas de que tienen que coincidir. Y pues súper curioso que, por ejemplo, o sea, algo que denota que quien las montó no era un experto, no era Ibarra mismo montándolas, es que se confundieron, ¿no? Hay unos lienzos que no corresponden con su bastidor y otros están armados al revés, y de hecho esto sí tuvo repercusiones a largo plazo en la conservación de las obras. Después está el soporte de lino. Algo también muy lindo es como el lino era una materia prima muy cara, ¿no? Sigue siendo, pero en ese entonces pues era súper escasa. Y se procuró que encontraran como los fragmentos de lino más grandes para hacer los lienzos. Entonces hay una costura aquí y y el ancho de este primer lienzo es 1.10 y justamente 1.10 es el tamaño de los telares de esa época, ¿no? Entonces justo coincide súper bien y tuvieron que agregar un cacho, ¿no? Luego venía el aparejo, que este es un corte estratigráfico, vamos a ver varios a lo largo de la plática, y es pues un corte transversal de la pintura, y entonces podemos ver las capas, ¿no? Como cuando cortas una rebanada de pastel y puedes ver el pan y el betún, pues básicamente es el mismo concepto. Entonces, aquí es un aparejo de cola y de cenizas, que es súper importante haber detectado esto, porque es una receta que los tratadistas no recomendaban mucho, ¿no? Y menos para pinturas peregrinas, que es como el término que ellos utilizan, que vas a enrollar y mandar, justamente, son muy específicos en que no lo hagas porque si no se van a marcar todas. Y justamente pues estas pinturas lo tienen y pues no tienen marcas de enrollado, pero no solo eso como que sorprende, sino que también es un componente que se creía como único o muy característico de la pintura madrileña, y entonces como que eso abre toda una línea de investigación a ver estos vínculos con la pintura madrileña. Y bueno, después este es el aparejo de cenizas, y arriba está la imprimación de color rojo. Estos dos serían las bases de preparación del lienzo. Acá abajo estaría todavía la tela, y esto es lo que vemos, ¿no? Entonces, sobre la base de preparación rojiza, parece haberse llevado a cabo de manera muy semejante a la descrita por Francisco Pacheco en El arte de la pintura. Francisco Pacheco es un tratadista súper importante español del siglo XVII, y les voy a estar haciendo varias menciones de él porque sabemos que es un referente para los pintores novohispanos, ¿no? Sabemos que ellos lo tenían y lo leían. Y también les voy a estar comentando mucho de Antonio Palomino. Él es un poquito posterior, siglo XVIII, y su tratado está como mucho más ordenado y es más claro. Es como el punto culminante de la tratadística barroca española. Entonces, bueno, para que sepan como el contexto de lo que les voy a estar hablando constantemente. Entonces, Pacheco recomienda 3 manos o 3 capas de imprimación con barro de Sevilla molido, con aceite de linaza. Entre cada capa había que esperar a que el material secara, y luego en la última capa incorporar albayalde para obtener mejor cuerpo. El albayalde es blanco de plomo.
Y pues sí, con análisis químicos justo pudimos comprobar esto súper claramente. Seguramente hizo adaptaciones, ¿no? O sea, a lo mejor... Ay, no, los claxons aquí se ponen muy graves, pero bueno, espero que me escuchen. El punto es que seguramente hizo adaptaciones, ¿no? Seguramente no era barro molido de Sevilla, pero seguramente no eran, ay, ya me fui, no eran, no era barro molido de Sevilla, pero era una tierra local, roja. Bueno, no seguramente, pero tal vez no era aceite de linaza y tal vez era aceite de chía, ¿no? Pero la metodología es como muy, muy similar. Pero algo que quiero comentar es como no solo su importancia en el sentido visual, porque sí, las pinturas novohispanas es como con que te fijes un poquito, puedes ver el rojo que está detrás y más pensando en que seguramente ha cambiado el índice de refracción de los pigmentos, es decir, la luz incide de manera distinta conforme van envejeciendo esos pigmentos y tal vez ahora es mucho más transparente la capa pictórica de lo que era antes, entonces tal vez ahora es como más evidente y pues la abrasión y todo, pero aparte tiene otro punto que me gustaría como contarles, y es que en La Maravilla Americana, el pintor Miguel Cabrera, La Maravilla Americana es este texto donde los pintores novohispanos daban sus pareceres de la Virgen de Guadalupe, incluido Ibarra. Me sorprendió mucho que en este texto usaran la palabra disposición como sinónimo de aparejo o de imprimación, bueno, de la base de preparación, porque pues hay otra acepción de esa palabra, ¿no? Que sería que es la disposición de los personajes, refiriéndonos como a las acciones y a las posiciones que están haciendo en el cuadro, ¿no? Y pues justamente hemos visto que Ibarra hace un bosquejo, o sea, en el lienzo hace un bosquejo donde apunta a los personajes en aguadas de color rojo, o sea, rojo sobre rojo, o también algunas figuras quedan delineadas, o sea, deja un pequeño espacio entre dos colores en rojo, entonces pues es justamente esa línea o espacio reservado entre las plazas de luz que hace como la distinción. Aquí les voy a poner, no, es la que sigue. Aquí les puedo poner un ejemplo, ¿no? Donde como que el rojo, pues hace de línea, ¿no? Aquí, por ejemplo, este espacio. Vamos a ver, me regreso un poco. Bueno, todavía un poco más. Entonces, pero lo que me parece sustancial es entender cómo este rojo funge como tono medio en la pintura, ¿no? Porque justamente además es como el lógico la lógica del dibujo académico. De hecho, pues aún hoy en día, ¿no? Si alguien ha tomado clases de dibujo como más tradicionales, justo trabajas sobre papel pardo y haces las sombras y hasta el final acotas con los brillos, ¿no? Y el tono del papel pardo es el tono medio. Y Palomino, Antonio Palomino, justamente describe muy claramente como este proceso de dibujo en las academias españolas, y seguramente las academias independientes en las que participaba Ibarra pues hacían esto, ¿no? Aquí les pongo 3 ejemplos para que me explique. Del lado izquierdo es un anónimo que está en el Museo de San Carlos,
Entonces, pues como que se me hizo más ad hoc, y seguramente como que algo así se veía el lienzo de Ibarra antes de aplicar color, nada más que en rojo. El de en medio es del Círculo de Mengs, está en España, pero pueden ver este mismo sentido del tono medio, las sombras y los brillos al final. Y este es de Parmigianino, está un poco más lejana la conexión, pero justamente es como, se me hace muy claro, ¿no? El ejemplo. Con esto pues queda como bastante fusionado el aspecto técnico del rojo de la base, que es preparar la tela para recibir la pintura, y el aspecto de la imagen en sí, ¿no? La construcción de los volúmenes depende de ese rojo y de los colores, pero al mismo tiempo ese rojo es el que delimita las figuras, ¿no? Perfila la composición, es la disposición en sí. Entonces, les voy a contar un poco de lo que dice Palomino de cómo es el proceso de pintura. Él dice que se debe hacer el bosquejo en rojo, y así quedan los perfiles señalados, las sombras y las luces reservadas, o sea, todavía no las colocas. Entonces tienes un modelado general de los volúmenes en este primer diseño. Lo que no sabemos es cómo obtuvo este primer diseño Ibarra, ¿no? O sea, si fue un poco más cercano a la manera veneciana, como improvisado, directo, a lo mejor sí tenía un dibujo pequeño en el que ya apuntó la composición, pero lo hace directo a mano, o pues es como donde salta que hace falta investigar mucho sobre cartones, sobre grabados cuadriculados, sobre calcas, sobre cámaras oscuras, ¿no? No sabemos cómo diseñaban los pintores novohispanos. Bueno, entonces, una vez hecho esto, para los personajes en la paleta se hacen 3 colores que varían entre sí gradualmente. Está un rosita más claro, con albayalde, carmín. Está uno un poquito más oscuro y otro mucho más oscuro con sombra o con negro. Y se aplican de manera localizada, ¿no? Por ejemplo, si va a ser la mejilla, pues pone el rosa un poco más claro en la zona de la mejilla y no pone nada abajo del ojo donde está la ojera, y luego pone el otro color solo en esa partecita, y nada más empalman un poquito esos 2 colores, y pone las 3 tintas de manera localizada. Y después, como paso previo a ya ir detallando más en las encarnaciones, pinta el fondo y el pelo que se perfila contra la cabeza para evitar contornos definidos. Por ejemplo, aquí Ibarra para el fondo utilizó capas de pintura muy delgadas para dar un efecto vaporoso, siendo muy cuidadoso en que los límites quedaran difuminados, con pinceles suaves, planos y de cerdas abiertas, y luego se regresa a detallar al individuo. Entonces, finalmente se dan los acabados, se trabajan las sombras, se puntualizan las luces y así. Entonces, para el acabado, se aplica el color a un húmedo con un pincel blando para unir los colores, es decir, difuminar y suavizar las transiciones entre las distintas tintas, y después se detalla cada una de las partes, ¿no? Poniendo más oscuro, por ejemplo, en el pómulo, o poniendo una luz en la punta de la nariz, etcétera, ¿no? En este último punto también se trabajan los ojos y las cejas. Pero algo muy interesante es que Ibarra Palomino menciona la posibilidad de ayudarse en este acabado con una ligera capa de barniz de aguarrás y aceite de nueces para que el color corra mejor y sea aún más fácil crear este efecto terso y uniforme.
Y pues me parece en los cortes estratigráficos, lo vimos una y otra vez. Entonces me parece como un factor muy importante que estas capas de barniz coloreado seguramente contribuyen a las transiciones suaves, a los contrastes suaves, a una paleta más homogénea. Y pues nada, o sea, como que es un punto muy importante a considerar, por ejemplo, en las restauraciones, ¿no? En cuestión de que primero se trabaje el fondo y luego se vuelva a detallar al personaje, a darle el acabado, esto genera mucha tridimensionalidad porque a lo mejor la última pincelada queda arriba del fondo y aunque es muy sutil, esto puede confundir un poco al espectador de cuál es la secuencia de las capas, ¿no? Entonces, pues sí, como que se me hace un ejemplo muy claro en este sentido. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito en, en el proceso de Ibarra. Me voy a regresar a la invención. Solamente en este corte les muestro el barniz coloreado. Sería esta capa de acá arriba, ¿no? Este es la encarnación y este sería el barniz. Que pues no es totalmente amarillo ni transparente y tiene pues partículas de pigmento embebido, ¿no? Entonces, en el arte maestra, que del arte maestra todavía no les he platicado, pero es un texto también muy importante porque es la traducción la traducción novohispana de un tratado italiano, que además pues se encontró entre los papeles de Cayetano de Cabrera y Quintero, que en esta expo pues tiene un papel importante por su cercanía con Ibarra. Entonces seguramente Ibarra contribuyó en esta traducción. En este texto hay un capítulo que son los preceptos que pertenecen a la invención. Invención entendida como a todo este proceso de balance entre la elección de fuentes de grabados y no solo copiarlos directamente, sino adaptarlos a la tradición novohispana, innovar con nuevas posiciones, transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, en este capítulo, Lana describe la armonía haciendo un símil con la música, mencionando las distintas voces en consonancia y disonancia, cómo éstas se unen y crean armonía. Seguido de esto, recalca cómo todos los elementos en una pintura van encaminados a expresar una sola acción. Pacheco también describe la suavidad o unión como un concepto muy amplio. De hecho, lo circunscribe al color junto con el relieve y la hermosura. Y toca puntos que otra vez que tienen que ver con la consonancia y también añade la dulzura y la profundidad visual. Además menciona algunos aspectos más técnicos sobre el degradado, la fusión entre plazas de luz, o sea, entre dos colores distintos o dos lugares con incidencias distintas de luz, y, o sea, el paso progresivo de luz y sombra, básicamente. Y también menciona la elección de los tonos vivos para los primeros planos o recomiendan no usar perfiles, o sea, líneas negras para delimitar figuras. Incluye la importancia de pintar distintos personajes, o sea, que haya viejos, niños, mujeres, que entonces van a variar los tonos de las encarnaciones, igual que variarían pues, las distintas notas o en una composición musical justamente, y cómo las figuras deben mover los ánimos con sus colores, ¿no? Mover emocionalmente a la persona, al espectador. Entonces, creo que como que todos estos aspectos comienzan a dejarnos ver la liga entre la invención, el color,
pues la invención y el color principalmente, ya muy claramente. Para empezar como a identificar estos nexos y acercarnos como a esa acción común que mencionan Pacheco y Lana, es útil hacernos preguntas alrededor del colorido y la iluminación. Por ejemplo, cómo repercuten en la emotividad, contribuyen a la distribución o peso visual de los personajes, refuerzan acciones o afectos, siguen la misma lógica que las manos y las miradas de los personajes. Y respondiendo estas preguntas, me di cuenta que Ibarra no estaba usando el color solamente como el relleno de un diseño, ¿no? Sino que era un recurso narrativo y una herramienta compositiva. Entonces, siento que las tres principales como objetivos de Ibarra en el color son la narrativa, el énfasis y los recorridos. Voy a usar de ejemplo ahorita a La adoración de los pastores, que es una obra que no está en la exposición, pero es parte de la serie, para que la conozcan un poquito más. Aquí en esta diapositiva les pongo una cita de Pedro Rivadeneira que habla sobre la adoración de los pastores, no, o sea, sobre la narrativa, pues. Y creo que en esta pintura es muy, es muy evidente el uso del claroscuro, ¿no? De hecho, de la serie es la única pintura que hace uso del claroscuro. Y creo que tiene que ver justo con jugar con estas oposiciones de las que habla Pedro de Rivadeneira, como luz, sombra, vida, muerte, Dios, hombre, ¿no? Pero lo que es muy interesante es ver cómo lo llevó a cabo plásticamente. Entonces, voy a aprovechar como para hacer énfasis en la iluminación, porque conlleva modulación, disposición, intensidad, contraste, coherencia entre luces y sombras, o sea, de alguna manera que la escena sea iluminada con verosimilitud, ¿no? Entonces, además recuerden que el color es luz, ¿no? Entonces, de esto depende todo, ¿no? O sea, los volúmenes de la pintura dependen básicamente de eso, ¿no? Que sintamos que podemos tocar a los personajes. Incluso Lana dice que de la luz depende la gracia y la hermosura de las obras. Entonces, pues el diseño y el color están encaminados hacia un mismo resultado, quizá en una especie de tregua en la discusión histórica entre dibujo y colorido, entre florentinos y flamencos. Y pues entra como mucho el decoro, ¿no? Que es esta coherencia interna de la obra, que tenga efectividad emotiva y armonía como principales objetivos. O sea, decoro me refiero a que los personajes y todo lo que esté sucediendo en la escena tengan coherencia y sea creíble, ¿no? O sea, están viendo al niño y están sorprendidos todos, ¿no? Entonces, bueno, regresando a cómo Ibarra logró este claroscuro, pues el color rojizo de la base de preparación que mencionábamos hace un momento es básico, ¿no? En algunos casos, pues lo tuvo que apagar. En las zonas en penumbras, en todos los cortes estratigráficos, vimos que puso primero una capa oscura y arriba el color, ¿no? Entonces, este corte corresponde a esta zona, y se ve la base de preparación, un tono oscuro y luego el rojo. Igual, en otro corte, por ejemplo, de acá, se ve el rojo de la base de preparación, un café y arriba el verde y así. Y en zonas de luz se ve directamente de aquí, por ejemplo, o de la encarnación, se ve la base de preparación y directamente el color, ¿no?
Em, de esta manera, Ibarra logró disminuir la luminosidad de los colores sin tener que sacrificar la saturación, ¿no? En vez de mezclarlo con negro y hacerlo más oscuro. Entonces, el resultado es un contraste significativo entre las zonas de luz y las de sombra, con lo que logra enfatizar al niño y su resplandor en combinación con las posiciones de los personajes. Estas manos casi nos muestran, nos señalan a dónde tenemos que voltear. Y pues, ¿qué otra cosa más llamativa a la fuente de luz? Y el niño es la fuente de luz, ¿no? También hay que hacer hincapié en que el color se coloca por etapas, ¿no? Para lograr que esta capa se vea definidamente separada de la de arriba, tuvo que haber esperado a que secara. Entonces, hay efectos que se favorecen en fresco y otros que se favorecen en seco. El tránsito entre estos dos estados, el húmedo y el ya totalmente seco, permite a Ibarra enfatizar o degradar o velar, ¿no? Es muy importante. Entonces, pues tenemos esta estrecha relación del colorido y la armonía, por tanto de la coherencia y entonces la verosimilitud, y lo que les mencionaba hace un rato, el decoro y por tanto la teoría de los afectos. Bueno, en este sentido de la verosimilitud, los colores también se deciden dependiendo del papel, la posición en la composición y el plano de ubicación de los personajes. Además de las tres tintas básicas que mencioné para una encarnación, pues también depende qué parte del cuerpo vayas a pintar, ¿no? La frente suele ser más azul, el sobrelabio más amarillo, los párpados tienen más sangre, entonces suelen ser más rojizos, pero también importa si estás pintando un niño o un adulto o alguien más viejo. Entonces, Palomino hace una diferenciación entre cómo pintar cada una de estas encarnaciones y donde fue muy evidente también fue como en la posición de los personajes, ¿no? Si estaban en primer plano o en último plano. Porque esto también pues ayuda a la coherencia anatómica. Entonces, aquí les puse un acercamiento de uno de los personajes con su radiografía al lado. La Virgen pues está en primer plano, esta señora está en segundo plano y este pastor, miren aquí está, apenas se ve, está en último plano, ¿no? Entonces, en general, en los cortes estratigráficos sí podíamos ver como estas diferencias, ¿no? O sea, si era un corte de la mejilla, se veía muy claramente como era un tono muchísimo más rojizo que uno acá. Y si hacías justamente un análisis químico de esos elementos, variaban conforme a las recetas de Palomino. Es decir, si Palomino decía, utiliza más vermellón para que se compone de mercurio para la mejilla, cuando hacíamos los análisis elementales salía mercurio, ¿no? Entonces esto era como muy emocionante ir viendo las relaciones entre los tratados y la pintura. Y en este caso de los planos fue lo mismo. Palomino describe como para el primer plano utilizas albayalde, carmín, vermellón, y conforme te vas yendo hacia el fondo, cada vez utilizas más tierras, ¿no? Sombras, ocres, verdes y así. Las
radiografías funcionan con el peso elemental con el peso atómico, perdón, con el número atómico de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un blanco de plomo que tiene un número atómico mucho más alto, es más pesado molecularmente, refleja los rayos X, entonces se graban en la radiografía, ¿no? Como estos tonos. Y una tierra conformada por óxidos de hierro, como hematita, ¿no? O sea, si van por la carretera y hay montañas cortadas de estas, se ve como hay tierras de distintos colores, pues básicamente eso. Entonces, el hierro que tiene un peso molecular muchísimo más bajo, en la radiografía casi no sale, porque no refleja los rayos X. Entonces, aquí podemos ver como esas diferenciaciones y químicamente las podemos ver también. Esto es un espectro de FRX de estas distintas zonas. FRX es fluorescencia de rayos X, entonces también funciona por rayos X, pero en este caso no arroja una imagen, sino un espectro que te señala qué elemento químico lo conforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verde, que es el plomo para el blanco, la virgen, que está en primer plano, a ver, déjenme muevo esto porque no veo bien, baja conforme nos vamos alejando en los planos. El óxido de hierro tiene aquí un pequeño bachecito, pero va aumentando conforme te vas alejando. Y el mercurio, justo es un caso particular porque en primer plano la muestra es de la frente de la Virgen, entonces no tiene casi rojo, justo les comentaba que el mercurio pertenece a un pigmento rojo. En segundo plano aumenta muchísimo porque se tomó de un frescor, es decir, de la mejilla, y en tercer plano todavía, bueno, disminuye considerablemente, justo porque no se tomó de un frescor. Entonces, bueno, esto es muy interesante, pero no solamente como esta parte muy técnica y química de los análisis y cómo lo podemos interpretar, sino también me gusta mucho esta comparación porque refleja mucho el proceso de trabajo, como el distinto proceso de trabajo de los tres planos. Y se puede relacionar con la manera veneciana de trabajar. O sea, el color es una herramienta emotiva que guía, organiza, enfatiza. Refuerza acciones, afectos, distribuye el peso visual de los personajes, da claridad iconográfica, conduce la mirada y además esta conciencia previa de dónde van a estar las luces y las sombras y el proceder diferenciado conforme a los efectos deseados que quiere Ibarra es muy parecido al proceso veneciano. Les voy a leer un poquito de las características de los procesos de Venecia y a ver si ven el parecido, ¿no? Aplicaban los colores por capas, por lo que no perdían colorido por la adición de pigmento negro, sino que ganaban profundidad. Además, la composición solía dibujarse con blanco, de plomo, laca roja o negro, aprovechando la transparencia del óleo y permitiendo que la luz penetrara en las capas pictóricas. Los fondos coloreados en rojos actuaban como medios tonos y facilitaban una pintura muy rápida sobre la cual aplicar pigmentos más oscuros para las sombras y otros más claros para los brillos. ¿Ven? Entonces me encanta como estas similitudes con los tonalistas, porque es como darle un peso muy distinto al color de los pintores del siglo XVIII. No solo pensar que es este característico color pastel, dulce o cursi. En esta diapositiva ven una cita de el tratado, de la traducción del arte maestra,
Y pues una afirmación como un poco fuerte, pero que se me hace como no tan descabellada también, es que justo en este párrafo es como esta generación que, bueno, Rodríguez Juárez, Villalpando y Aguilera son una generación antes de Ibarra, como esta generación de pintores y Rodríguez Juárez siendo maestros de Ibarra, básicamente es como estos pintores ya no se adscriben a un uso más florentino del color, sino como a uno más veneciano. Y es una, pues no sé, igual no todo el mundo lo cree así, pero me parece que es una forma de ver este párrafo que es como muy enigmático porque justo hace mención a pintores novohispanos y se aleja de la traducción precisa. Entonces, bueno, dejar personajes en tonos más oscuros como esto, permite la utilización de capas delgadas, dejando a la vista la imprimación, lo que permite un trabajo rápido y fluido, del tipo de un rostro como más natural, poco idealizado con gestos espontáneos, más como esto. En cambio, los personajes celestes, que suelen ser protagonistas, celestiales, que suelen ser protagonistas y que están mayormente iluminados, requieren mucha planeación y Ibarra los trabaja de manera meticulosa, con mezclas consistentes y empastadas, que puede ir detallando y dejar como de forma muy pulida, ¿no? Esta comparación con las radiografías también me va a ser muy útil, porque si ven algo que es muy distinto entre esta radiografía y esta radiografía, es que aquí tenemos muchas luces que no corresponden con las luces que vemos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esta luz súper fuerte alrededor de la boca, aquí más en el cachetito, no se ve para nada. Es decir, que la tapó todavía con una veladura de color rojo arriba. En cambio, todas estas luces coinciden con estas luces, ¿no? O sea, aquí hay una luz, aquí hay una luz, aquí hay una luz, aquí hay otra luz. Es decir, que esta forma de trabajo tiene muchas más capas y como que requirió todavía un ajuste en el acabado mayor que esto, que es mucho más espontáneo. Entonces, esto quiere decir que Ibarra usó distintas maneras de pintar en un mismo cuadro dependiendo del efecto que quisiera lograr. Incluso en una misma encarnación podía combinar distintas maneras dependiendo de la fase de construcción en la que se encontrara el pintor. Por ejemplo, unir para construir los volúmenes generales y dar golpes de luz para detallar, ¿no? En las narices, por ejemplo. Yuxtaponer colores para el primer bosquejo, pero utilizar veladuras para los acabados. Y definitivamente esta construcción del tono por capas pues me hace pensar en el ánimo heroico de Juárez, Villalpando y Aguilera que menciona. Entonces, bueno, un poco como conclusión, vamos a ir viendo los temas que fuimos tocando. La supremacía del colorido, por decirlo de alguna manera, incluye a la luz para la búsqueda de la verosimilitud. Tenemos la invención, y en la invención vemos como el color es una herramienta compositiva que acompaña a las posiciones y acciones de los actores, es decir, no es un relleno que viene después, ¿no? Sino que es desde las primeras fases de concepción de la pintura. El diseño, el bosquejo, entonces denota la concepción del color, bueno, eso ya se los dije, pero está esta presencia del bosquejo rojo y polícromo, donde hay una simbiosis entre la disposición, la imprimación, el diseño y la manera de pintar. La unión y la armonía, como el trabajo por capas logra efectos de color, las mezclas, no deja de lado de todas maneras las mezclas con blanco y negro
para lograr modulaciones y consonancias entre colores, contrastes suaves, los barnices coloreados para una paleta homogénea, y cómo todo esto pues está entrelazado por el decoro, ¿no? Como es, todas las partes del discurso van en convencer, en deleitar y mover emocionalmente. Creo que lo único que me gustaría como acotar un poco es en términos de la armonía. Si vámonos a la visitación, que es la, bueno, no, creo que es más claro acá, en la presentación de la Virgen en el templo, esta imagen. Creo que una forma como muy clara de ver a la armonía en las pinturas del siglo XVIII, y que aparte es una forma de manejo del color que se va a perpetuar a lo largo del siglo, es la repetición de tonos, ¿no? O mejor dicho, el uso de tonalidades semejantes para captar la atención. Un ejemplo sería como variar ligeramente el matiz de las túnicas de dos personajes para crear un vínculo entre ellos y concederles un peso visual similar y un equilibrio compositivo, ¿no? O sea, por ejemplo, este café es como muy similar al de esta manga, entonces hay un juego. Esta túnica es muy similar al color de esta túnica, entonces hay una correlación. Este azul es muy similar a este azul, ¿no? Entonces, esta utilización de tonos semejantes que se critica mucho, ¿no? O sea, Toussaint y varios historiadores del arte, como de esa tradición, es una de las cosas que critican del siglo XVIII. Pues creo que se puede entender así, ¿no? Más bien, estas diferencias graduales confieren ritmos y, y cada vez distintos pintores lo van utilizando con mayor frecuencia conforme va avanzando el siglo. Y pues también los colores luminosos y tenues concuerdan con el gusto italiano o francés de moda suave, que no por eso están como alejados de esta búsqueda de verosimilitud. Y esta repetición de tonos no solo se puede dar en una misma pintura, sino también a lo largo de una serie puede crear conexiones, ¿no? O sea, por ejemplo, este color muy característico lo podemos ver acá, ¿no? Que no está en otro lugar en la serie, ¿no? Y están como en posiciones más o menos similares. O este color, bueno, sí, también está en esta túnica. Y pues bueno, quería como hacer ese apunte de la armonía, porque pues en todo el conjunto se preocupa por mantener esta continuidad formal de colores, posiciones, acciones, recorridos, para reiterar sentimientos, afectos o mensajes específicos. Y pues ya, eso es todo sobre la elocuencia del color. Muchísimas gracias, Huguet. Vamos a pedir a las personas que están siguiendo esta transmisión, si tienen alguna duda o comentario, por favor que nos lo escriban en la sección de comentarios para poderlo compartir con Huguet. Hemos recibido ya muchas felicitaciones que en un momento más te voy a compartir. Y bueno, vamos a esperar a que nos compartan sus dudas para podérselas hacer llegar a Huguet sobre el tema tan interesante que nos ha compartido hoy. Muchísimas gracias. Voy a comenzar por compartirte las felicitaciones que hemos estado recibiendo. Marisol dice, creo que estos temas son muy importantes, principalmente el énfasis en el color, algo tan indispensable que muy pocos dominan y en restauración es indispensable. Es el comentario que nos hace llegar Marisol.
Niscalo Colinas dice, gracias a la licenciada Huguet y al museo por compartir tan bella y delicada mirada. Muchas gracias. Achi Paz, muchas gracias por esta clase muy enriquecedora. Felicidades. Roberto Palomino tiene un comentario. El trabajo de los restauradores nos ayuda a ver lo que nunca veríamos, nos ayuda a comprender el valor de la creación humana. No sé si tú quieras comentar algo más al respecto, Huguet, sobre este comentario. No, pues nada, que muchas gracias y que sí, como que es un gran privilegio poder ver como a estas obras tan de cerca y pues, o sea, como que lo que se puede hacer es como compartir, ¿no? Estas visiones. Gracias. Alejandra Plaza dice que sería muy importante seguir invitando a restauradoras como la licenciada Huguet para que podamos apreciar la relación del color y los afectos en la pintura. Claro que sí. Muchas gracias por tu comentario. Claudia Marín te dice, gracias Huguet, me gustó mucho cómo hilvanas los conceptos y términos. Me encanta la liga con lo veneciano del color, pero que también está presente el diseño. Saludos. Y Roberto Palomino también tiene una duda. Dice, ¿esta observación se facilita por ser una serie o en el análisis de cualquier artista podemos encontrar la evolución de elementos característicos? No, sí, yo creo que es súper importante que sea una serie, justamente porque puedes comprobar como hipótesis que de otra manera no sería tan fácil, ¿no? Tienes todo un corpus de obras de la misma temporalidad o muy cercanas entre ellas, donde puedes ir pues justamente corroborando varios datos. Igual y puede funcionar en varias obras que estén datadas en el mismo momento, pero pues es muy difícil que en pintura novohispana sepas que todas estas obras son de una misma temporalidad. En el caso de Ibarra igual y ayuda esta diferencia entre la I y la Y, pero pues no todas las obras están firmadas, ¿no? Entonces sí, yo creo que como una forma como de ir conociendo los pinceles de los pintores novohispanos justamente es el estudio de series completas. Uh-huh. Gracias, Huguet. Luis Rodríguez pregunta si nos puedes decir un poco más cómo se hacen los cortes estratigráficos. Sí, es súper interesante toda la microscopía. Podemos poner uno de referencia. En realidad, pues esta imagen la estamos viendo súper ampliada, con un microscopio óptico, pero pues esta muestra mide nada, menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces, pues es un poco discutido como la toma de muestras. Antes se hacía como muy metodológicamente, la hacías como de todos los colores de un cuadro para tener la paleta completa. Pero pues ahora ya se tiene un poco más de conciencia que aunque sea milimétrico, igual y no es tan necesario como en términos de la conservación de la obra y pues hacerlos ya con una conciencia muchísimo más clara de por qué estás tomando esa muestra por más milimétrica que sea, pues sí es con bisturí y es quitar una pequeñísima parte, ¿no? Y después pues tienen todo un proceso de preparación de incluirlos en una resina, pulirlos, en la escuela te enseñan y pues te tardas millones de años, luego ya vas tomando práctica y aún así es muy tardado, para poder como tener el corte preciso, pues en una posición para hacer la observación, y si no está bien pulido, no puedes ver porque la resina te estorba, y si lo pules de más, con una lijada que le des extra, ya te llevaste todo el milímetro, ¿no? Entonces ya no puedes ver nada. Entonces, como que es algo muy que requiere
quiere mucho como detalle y precisión y así, y pues las restauradoras lo aprendemos a hacer, pero en realidad es como con el apoyo de químicos en la escuela, con Javier Vázquez y con Luz y Monse, me ayudaron a hacer todos estas fotografías y todo el manejo de las muestras, porque sí, en realidad es como un proceso súper especializado y tardado y muy bonito también, me gusta mucho. Muchas gracias. Fito Ortega. Sobre la pintura que falta de la serie, ¿se tiene alguna idea de qué representación podría ser? Sí, justo es el lienzo 5 es el que falta. Entonces en la narrativa pues de la vida de la Virgen, ay, justamente se me fue, es el Pentecostés, el que falta. Este, mm, entonces, pues sí, sí se tiene como una idea de cuál podría ser esa escena. Pero pues lo que es muy incierto es saber de qué forma se perdió, o cómo, cuándo desapareció o así. Entonces, pero sí, justamente como por la narrativa debe ser el Pentecostés. Muchas gracias. Y finalmente, Alejandra Plaza pregunta, ¿dónde podemos encontrar las obras de Ibarra? Me imagino que se refiere a esta serie. Pues esta serie está un poco complicada, pues ahorita pueden aprovechar y ver una en la exposición, pero pues sí, está en resguardo en la capilla de Tlacotes, Zacatecas actualmente, o sea, es una fortuna como que sigue en su lugar de origen, pero pues es un lugar, una comunidad súper chiquita, como un poco lejos de la ciudad de Zacatecas y así, entonces pues está un poco complicado llegar a ellas. Muy bien, Huguet, una vez que esta pintura que ahora se muestra en la exposición va a regresar a la ENCRIM para concluir con su proceso de restauración o qué es lo que sigue para esta obra. Sí, me parece que sí, la idea sería ya concluirla y regresarla junto a las últimas obras que también faltan de entregar. Finalmente, pues esta fue de justo esta y los desposorios de la Virgen fueron los últimos dos que se llevaron en 2016 o 2017 a la ENCRIM, entonces pues el proceso de restauración es bastante largo, entonces sí, ya sería concluir la restauración y que vuelva a su casa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos a la licenciada Huguet Palomino por esta maravillosa charla que hoy ha impartido para todos nosotros. Y por supuesto que queremos invitarlos a que visiten la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto. La exposición va a permanecer hasta el 23 de mayo en la Galería 1 y 2 del Museo Amparo. Y viene el periodo vacacional, el Museo Amparo estará abriendo de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Viernes y sábado santo tendremos horario desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, ya que tendremos noche de museos. Entonces, esperamos que tengan oportunidad de visitar la exposición y bueno, después de haber escuchado estas charlas, seguramente tendremos nuevas líneas para poder disfrutar de las obras. Huguet, muchísimas gracias nuevamente y muchas Gracias a gracias ustedes. a todos los que siguieron esta transmisión en vivo. Muy buenas noches y los esperamos para la próxima charla que cierra este ciclo de conferencias José de Ibarra, El lenguaje del afecto, la cual será el 19 de mayo y será impartida por la maestra Karina Flores. El tema es Entre corrección y discusión, las academias pictóricas en la Nueva España, el camino después de José de Ibarra. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, bye.